Muchas gracias, buenos días a todos y con el gusto aquí en este Día Mundial del Ictus compartir con ustedes un tema que a mí me parece relevante por sus implicaciones que tiene, como lo vamos a platicar. Vamos a ver una diversidad de temas hoy, pero sobre todo dirigido a los indicadores principales que utilizamos para tratar de mejorar la atención en el infarto cerebral. Afortunadamente para los pacientes ha habido un desarrollo importante en términos de tratamiento de la enfermedad vascular cerebral y del infarto cerebral en particular. Se han desarrollado en los últimos años numerosas cosas que podemos hacer por los pacientes desde el punto de vista de prevención secundaria, desde el punto de vista de reperfusión, de tratamiento agudo y de recuperación. Y eso es una gran ventaja que tenemos, tener este armamento para poderle dar a los pacientes. Y existe una plétora de guías clínicas que ya están ahora sí que a nuestra disposición, la información científica validada, revisada y está ahora sí que en forma gratuita al acceso de todos nosotros. Desgraciadamente se sabe muy bien que el apego a estas guías clínicas y esta información científica y a la medicina basada en evidencias no se lleva a cabo adecuadamente, inclusive en países como en Estados Unidos y los países europeos es inusual que se lleven a cabo los tratamientos que están validados y mucho más así en países subdesarrollados no se llevan a cabo estas prácticas adecuadas, y especialmente en nuestro país hemos observado que tratamientos que ya se conocen efectivos, que se conocen seguros como la trombolisis intravenosa y la trombectomía, no se llevan a cabo con frecuencia. En el estudio Premier realizado por Amevasc hace más de 10 años, solo 0.5% de los pacientes con infarto cerebral se llevaba a cabo trombolisis intravenosa y siendo un porcentaje aceptable actualmente en un país desarrollado y con un buen programa de atención del ictus, más o menos 20% de pacientes con infarto cerebral sometidos a trombolisis. Y más recientemente, en un trabajo del doctor Cantú, aquí en la Ciudad de México, se encontró una frecuencia de trombolisis de 3.6% de pacientes que llegan al hospital con infarto cerebral. Entonces estamos lejos de esta posibilidad de ofrecer a los pacientes todo lo que les tenemos que ofrecer, y entonces lo que tenemos que hacer es aprender a implementar las guías de tratamiento y la información científica. Ya no solo es conocerlas, ya es adaptarlas y hacer que se sigan en nuestro medio. ¿Y cómo podemos implementar las guías de tratamiento y la información científica? Pues a través de protocolos escritos basados en las guías internacionales y en la evidencia científica, pero llevados a la realidad de nuestros hospitales y con los recursos que nosotros tenemos, a través del establecimiento de estos indicadores de calidad de los cuales vamos a hablar, del registro de pacientes, porque se dice y se repite, lo que no se mide no se puede mejorar, y si no sabemos cuál es la situación en nuestro hospital en términos de lo que estamos haciendo, no hay manera en que llevemos a cabo un mejor trabajo. La revisión periódica de los indicadores también es importante. No solo vale la pena registrar a los pacientes, sino que tenemos que ver mes con mes qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, y a través de esto tiene que haber una corrección y una retroalimentación de los procesos de tratamiento para que cada vez más se le ofrezca un mejor tratamiento a mayor número de pacientes. Y esto entra en el esquema completo de lo que es un sistema de atención del ictus actualmente. La última, digamos, eslabón de este sistema de atención del ictus es la mejoría continua de la calidad. Tiene que haber este ciclo en que las guías de tratamiento se llevan a protocolos de tratamiento establecidos de acuerdo a la realidad de nuestros hospitales, la implementación, el registro y la verificación de los indicadores de calidad, y con esto la modificación de los protocolos para tener este continuo proceso de mejoría. Ahora, ¿qué características tiene que tener un indicador de calidad específicamente en infarto cerebral? Pues se tiene que implementar, tiene que suceder que implementar la medida mejora los desenlaces. No solamente pueden ser indicadores que se me ocurrieron o que me gustan a mí como médico, sino que tiene que ser algo que impacta directamente sobre el desenlace clínico del paciente, y hay estudios que han demostrado que ciertos indicadores implican al final que al paciente le vaya mejor clínicamente, que es lo que importa. De la misma manera, estos desenlaces clínicos deben ser relevantes al paciente. Debe ser más importante analizar la sobrevida del paciente o muy importantemente en neurología, el grado de discapacidad que tiene al final, más que el grado de recanalización que obtenemos o alguna medición de alguna molécula específica. Los desenlaces
desenlaces que buscamos al final deben ser clínicamente importantes y sobre todo importantes para el paciente. Otra cosa que debe tener un indicador clínico es que sea asequible, que podamos medirlo y que podamos ver diferencias con cierta facilidad. Un ejemplo que siempre se pone es el tiempo puerta aguja, que yo lo puedo medir con cierta facilidad en mi hospital. Puedo ver qué tan largo, qué tan corto es y lo puedo estar continuamente monitoreando. En comparación con la escala modificada de Rankin a 3 meses, que sería un desenlace clínico, un indicador muy importante, pero que es mucho más difícil hacer el seguimiento en externo de los pacientes y es mucho más difícil encontrar diferencias entre grupos en forma más o menos mediata, y entonces no me da la pauta para hacer cambios en mi práctica clínica en el plazo corto, digamos. Otras que no se presta manipulación a sesgo, buscamos las medidas más fáciles de observar, por ejemplo, el número de pacientes contra, por ejemplo, el cambio en la escala de NIH, que todos hemos visto que si hacemos una escala de NIH y le hacemos una intervención al paciente, pues simplemente por esa intervención y por un sesgo a lo mejor inconsciente podemos modificar el resultado de la escala de NIH. Entonces tienen que ser cosas que son muy medibles en forma muy objetiva. Y hay que tener mucho cuidado con la exclusión de pacientes no idóneos en los indicadores de calidad. Todos hemos estado en pláticas en que se presentan casos exitosos uno tras otro, pero los casos que no son exitosos se han dejado de lado y eso no es válido para estos indicadores. Vamos a definir el indicador y vamos a incluir a todos los pacientes que debían incluirse en la medición de ese indicador. Otra cosa importante en términos de indicadores de calidad es que los médicos pueden impactar su ejecución. Por ejemplo, cuántas veces se realiza una prueba de deglución en un paciente es importante, es más importante comparado con un indicador como evitar infecciones o cosas que son más o menos vagas o que en las que puedo tener menos impacto directo. Entonces los médicos tenemos que poder tener la capacidad de impactar, de aumentar o de mejorar ese indicador si nos es posible. Y finalmente, tienen que estar bien definidas, hay definiciones de acuerdo a los diferentes mecanismos de certificación, en que hay un numerador, un denominador, el número de pacientes, por ejemplo, sometidos a trombolisis, entre el número de pacientes que eran candidatos a someterse a trombolisis, y esos números tienen que estar muy bien definidos y tenemos que seguir nuestro control de calidad mes con estos indicadores. ¿Y cuáles son los principales indicadores de calidad en infarto cerebral? Vamos a ver algunos ejemplos, no lo son todos, son los que he tomado porque me parecen más adecuados para servir como ejemplos. Uno de los principales es la frecuencia de trombolisis intravenosa en pacientes candidatos a infarto cerebral. La definición es el número de pacientes que recibieron trombolisis intravenosa entre el número de pacientes que llegaron en las primeras 4 horas de evolución de un infarto cerebral. Es decir, todos los candidatos potenciales a recibir trombolisis comparados con los pacientes que sí recibieron trombolisis intravenosa. Se preguntarán por qué las primeras 4 horas y no las primeras 4 horas y media, porque se está tomando en cuenta que por lo menos toma unos 30 minutos hacer la evaluación del paciente y tenemos un ejemplo, si 80 pacientes recibieron trombolisis de 100 pacientes candidatos, tenemos un éxito de 80%. La meta actual es tener 100% de pacientes candidatos a trombolisis que sí recibieron trombolisis o tener una justificación muy particular para alguna contraindicación o para alguna cosa que hizo que el paciente no debiera recibir trombolisis. También se puede analizar importantemente el porcentaje de pacientes en el total de los infartos cerebrales, como yo les decía, ahorita en países y en grandes centros de infarto cerebral se está trombolizando más o menos al 20% de los pacientes con infarto cerebral y esa es una cifra que debemos investigar y que debemos tratar de mejorar en nuestros centros. ¿Por qué es importante el porcentaje de pacientes trombolizados? Pues la trombolisis intravenosa mejora a los pacientes, es un tratamiento insuficientemente implementado, como lo hemos visto en nuestro país, y debe impulsarse su aplicación en los centros. Y una buena manera de impulsar la aplicación de trombolisis intravenosa es decir, ok, hemos fallado, solamente estamos trombolizando al 20, al 50, al 60% de los pacientes que eran candidatos. ¿Y por qué no se trombolizaron el resto de los pacientes? Porque tenían contraindicaciones, ok, porque llegaron fuera de ventana, pues no eran candidatos, o porque yo tuve un proceso que tenía que modificar, a lo mejor un problema de imagen que hizo que se tardara el paciente, que saliera de ventana, o no tuve disponible el medicamento, y observo cuál es el proceso para mejorar este porcentaje. Y
Una manera importante de mejorar este indicador, por ejemplo, es estar en un sistema de atención del ictus, tener una unidad de ictus o un centro de ictus, en que está más que demostrado que en los centros de ictus, cuando tenemos estos procesos de revisión y etcétera, aumenta importantemente la cantidad de pacientes trombolizados. Otro indicador que podemos ver es el tiempo puerta aguja. Se define como el tiempo que transcurre desde que el paciente llega al hospital hasta que inicia tratamiento trombolítico. Esa es una cosa que se antojaría fácil de obtener, ver el momento de llegada del paciente y ver el momento de que se le pone el trombolítico en las indicaciones de enfermería o en lo que sea. No crean que es tan fácil, muchas veces hay diferencias en la indicación médica, la hoja de enfermería, la hoja de registro, etcétera. Entonces hay diversas cosas que se han hecho como medidores específicamente escritos o medidores, aplicaciones en que se toma el tiempo y se va marcando cuando el paciente va recibiendo tratamiento, pero esta es una cosa que es muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Porque, como ustedes han visto hoy y van a seguir viendo, el tratamiento trombolítico es directamente afectado por el tiempo que se tarda uno en ponerlo. El número necesario a tratar para mejorar a un paciente con infarto cerebral con la trombolisis aumenta conforme va pasando el tiempo y se va perdiendo la posibilidad de que el paciente tenga beneficio con este tratamiento trombolítico. Y entonces, si avanzamos en esta curva de minutos hacia abajo y va bajando la posibilidad del paciente de tener un buen desenlace después de la trombolisis, lo que tenemos que hacer es acortar ese tiempo, llevar los pacientes hacia la izquierda de la curva, digamos, llevarlos a recibir un tratamiento lo más pronto posible. Y lo que se ha hecho ahora es ya inclusive tener un tiempo puerta aguja negativo, es decir, enviar una unidad de ictus móvil al paciente, al domicilio del paciente, y el paciente se tromboliza inclusive en su domicilio y antes de llegar al hospital con muy buenos resultados. ¿Cuáles son metas de tiempo puerta aguja a nivel mundial? Pues se sabe que cada minuto que salvamos en términos de la rapidez con la que trombolizamos un paciente es un día menos de discapacidad en la vida del paciente, y entonces la meta internacional de 60 minutos de tiempo puerta aguja se considera excelente y es una cosa que se busca mucho en Estados Unidos, pero se ha visto también que menos de 45 minutos de tiempo puerta aguja de que llega el paciente al hospital a que se tromboliza es todavía mejor. Implica menor readmisión del paciente posteriormente al egreso por infarto cerebral, menor mortalidad y eso tiene una ventaja todavía sobre 60 minutos. Y en Europa hay hospitales en que tienen meta de trombolisis menor a 20 minutos, tratan de hacer las cosas todavía mucho más rápido. No es fácil disminuir el tiempo puerta aguja, suena fácil pero no lo es tanto, hay que trabajar en todo este proceso que implica la trombolisis, desde el proceso prehospitalario con prenotificación al hospital, la selección rápida y la evaluación rápida de los pacientes, la aplicación rápida del tratamiento con reperfusión y bueno, posteriormente los cuidados post-trombolisis y trombectomía. También, nuevamente, la inserción del hospital en un sistema de atención del ictus o la implementación de la certificación de una unidad de ictus implica que esto se va a hacer con más rapidez y más todavía porque se van a revisar estos tiempos puerta aguja y se va a ver cuál es la situación que provocó que el paciente recibiera tratamiento más tardíamente y eso se va a poder ir arreglando de manera que el paciente vaya mejorando en términos de su atención. El típico ejemplo para esto y que todos conocemos es el modelo Helsinki, en que en la ciudad de Helsinki se centraron la atención del ictus en 3 hospitales y se atendieron todos bajo un sistema muy organizado de atención prehospitalaria, hicieron una serie de cosas que el paciente llegaba directamente a tomografía, se hacía menos estudios, por ejemplo, no se hacía resonancia magnética o estudios que no fueran inmediatamente necesarios para tomar la decisión clínica, se tomaba la información clínica básica en la ambulancia y se llegaba con la información ya para que el paciente se tomara una decisión rápidamente y finalmente se fue mejorando el proceso con el aprendizaje y eso llevó a la gente de Helsinki a disminuir su tiempo puerta aguja de más de 90 minutos, más de 1 hora y media a menos de 20 minutos y se ha vuelto un ejemplo para el resto de los hospitales en el mundo. Pero también tener un registro simplemente de los tiempos puertas agujas y de esta evaluación constante que se hace para ver cuáles fueron los factores que
que provocaban una tardanza en el manejo. Implica sobre esto, este es el ejemplo de Get With The Guidelines en Estados Unidos, en el cual la implementación del registro de Get With The Guidelines hace que los pacientes reciban tratamiento en forma cada vez más rápida. Entonces, un poquito el proceso que tenemos en el ABC es que el paciente, bueno, todo el mundo conoce el proceso, incluyendo la gente de vigilancia, la gente de recepción, por supuesto la gente de enfermería y los médicos, hacen una evaluación, un triage inicial por parte de enfermería. Si parece que el paciente por escalas tiene un infarto cerebral, se avisa y se vocea código ictus, se recibe una atención inmediata desde el punto de vista administrativo. Y tanto los médicos de urgencia lo empiezan a evaluar como el médico neurólogo acude a urgencias, se hace rápidamente la evaluación radiológica que solo implica tomografía simple de cráneo, se manda al laboratorio, aunque generalmente ya no esperamos resultados del laboratorio para trombalizar al paciente, y rápidamente se hace la decisión clínica y se lleva al paciente a trombolisis ahí en el servicio de urgencias o a trombectomía, o se hacen ambos si se considera que el paciente es candidato para esto, y nuestra meta actualmente es realizar esto en menos de 45 minutos. A veces lo logramos, en ocasiones no lo logramos, y cuando no lo logramos hacer este proceso en menos de 45 minutos, lo que hacemos es evaluar qué es lo que sucedió, si se tuvieron que hacer estudios extras, si hubo alguna tardanza en el transporte del paciente, en algún resultado, etcétera, y lo revisamos. Ahora que se está empezando afortunadamente a generalizar más el tratamiento de trombectomía, un par de marcadores importantes son el tiempo puerta-punción o la frecuencia de trombectomías. El estándar más o menos internacional para la mayoría de las ocasiones para tiempo puerta-punción es de 90 minutos, en los cuales los que estamos en hospitales sabemos que es un tiempo muy corto, porque para hacer una trombectomía se requieren muchas cosas, se requiere una sala de angiografía, se requiere por supuesto la gente de terapia endovascular, pero también enfermeras, también materiales, etcétera. Y entonces esto es una meta bien difícil de obtener, pero conviene mucho estarla vigilando, porque muchas veces sucede que el paciente se decide como candidato a trombectomía y pasan horas de que puede pasar a la sala, y eso puede ser una gran diferencia en términos del desenlace del paciente. Entonces es muy importante no solo tener la trombectomía, tener el personal, tener el recurso, sino que tener el proceso que lleva al paciente a un tratamiento muy oportuno. Hay otros indicadores de calidad en urgencias que podemos determinar. La determinación de la escala de NIHSS. Antes era inusual que en los servicios de urgencias por los urgenciólogos se realizara de forma cotidiana, digamos, la escala de NIHSS en los pacientes con infarto cerebral. Ahora ya es mucho más común, afortunadamente, pero vale la pena ver qué tanto se está haciendo, y si en pacientes no se está haciendo, recordarles, digamos, a la gente de urgencias que es una escala que nos sirve mucho y que nos da mucha información. La vigilancia neurológica posterior a la trombolisis, se establece con las enfermeras escalas de NIH o algunos puntos específicos de la escala de NIH que se llevan a cabo periódicamente para detectar si es que hay alguna complicación, algún deterioro después de que empieza la trombolisis. Por supuesto, el control de la presión arterial, que sabemos que la presión arterial es una de las cosas que más impacta en el riesgo de tener una hemorragia cerebral, y entonces hay que tener un control muy estricto de la presión arterial en tiempos muy estrictos, y hay que documentar esto. Y entonces vale la pena ver que estemos siguiendo este indicador en forma muy estrecha, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la etapa subaguda, una vez que el paciente ha pasado, digamos, a la terapia intensiva, al piso de neurología, también hay indicadores que son muy importantes porque evitan mortalidad, evitan discapacidad en los pacientes, la prevención de complicaciones, específicamente ver a cuántos pacientes se les hace profilaxis para trombosis venosa profunda y tromboembolia pulmonar, a cuántos pacientes se le hace prueba de disfagia y se evita que tengan neumonía por aspiración, que es una de las principales cosas que puede deteriorar al paciente y puede provocar inclusive su fallecimiento, hacer un adecuado estudio etiológico para darle medidas de prevención secundaria. Sabemos que los pacientes en muchos hospitales se egresan sin tener un control adecuado de prevención secundaria, lo cual los arriesga a tener una recurrencia de infarto cerebral. Todos los pacientes con infarto cerebral deben de recibir valoración por rehabilitación, movilización temprana, y es un indicador de calidad importante, y también es un indicador de calidad importante que se lleve a cabo educación al paciente en términos de tabaquismo, en términos de cambios de estilo de vida, en términos de educación a la familia para ver cómo cuidar a su paciente y para ver las necesidades que tiene en su domicilio. Y también como reporte de desenlace es importante ver en los centros cuáles son nuestros problemas, cuáles son
la mortalidad que tenemos, si la mortalidad que tenemos en nuestro centro se compara a centros internacionales, si tenemos complicaciones post-trombolisis más frecuentemente que en otros centros, particularmente la hemorragia intracerebral, si estamos en ese 6%, ahora ya 2-3% en los estudios más recientes como frecuencia de complicación hemorrágica, y si la estamos teniendo, ¿qué está sucediendo? No estamos seleccionando al paciente adecuadamente para trombolisis o no estamos teniendo un cuidado post-trombolisis adecuado. ¿Por qué en nuestro centro está habiendo más complicaciones que lo reportado en la literatura mundial? Y como les decía, ver la mortalidad y ver el desenlace funcional, que puede ser hasta cierto punto complicado, yo les mencionaba, porque se lleva a cabo después de 3 meses, después de más, inclusive en pacientes con hemorragia intracerebral, y los pacientes no pueden estar disponibles para ver esta observación, o podemos tardarnos mucho en tener una cantidad de pacientes relevante para poder hacer comparaciones, pero es importante que lo vayamos viendo con medidas un poquito más cercanas, el NIHSS al egreso o el cambio en el NIHSS después de los tratamientos. Ya para terminar, concluyo en que la atención en un centro de ictus debe realizarse en un entorno de retroalimentación y mejora continua, y para esta retroalimentación deben establecerse, registrarse y revisarse indicadores de calidad, y estos indicadores deben impactar directamente el desenlace clínico. Ya no se valen indicadores de calidad para el médico, estos son indicadores que son para el beneficio del paciente, y a través de este beneficio del paciente, buscando cada vez un mejor desenlace, podemos mejorar los médicos nuestros sistemas de atención. Muchas gracias.